Bueno, chicas, espero y cuento con que todas estén presentes para continuar con nuestro estudio de redención. Estamos en la clase número 6, al menos en la tarea número 6, ¿ok? Y como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen de la semana número 5. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Creo que estuvo llena de exhortación, o sea que ya viene a ser como la palabra, las doctrinas que estamos aprendiendo, pero con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender cómo eso se aplica a nosotros. No se entiende, no se trata nomás de conocer la palabra del Señor en la mente, aunque aquí tiene que empezar, pero esto tiene que gobernarnos por completo, tiene que entrar en nuestros corazones y tiene que ser lo que nos está llevando, ¿verdad? Entonces, ese es el fin. Ahora vamos a cubrir la información de la semana 6, pero no antes, como dije, de hacer un resumen de las 5. ¿Ok? Entonces, hablamos acerca de la importancia de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es el medio por el cual Dios está restaurando todo, restaurando la relación entre Él y el pecador, también entre pecador, y todo lo está haciendo a través de este poderoso don que Dios nos da llamado la fe, ¿verdad? Entonces, vimos también en estos capítulos de la semana pasada la prueba que Dios, la prueba mayor, la prueba grandísima que Dios le dio al padre de la fe, Abraham, ¿ok? Y ¿saben qué? Yo creo que algunos de nosotros podemos aceptar y entender que mayormente hemos visto esa prueba como algo totalmente injusto de parte de Dios, como que si Abraham estaba en camino y estaba confiando en él, y después de todo lo que Abraham había hecho, porque nosotros tenemos la tendencia siempre de irnos hacia la defensa del ser humano. Entonces pensamos, ¿qué tipo de Dios? A mí me han preguntado varias veces, ¿qué tipo de Dios le pediría a un hombre que sacrifique a su hijo? Pero espero que se hayan dado cuenta que cuando sacamos algo fuera de contexto, cuando no tenemos el contexto completo desde el jardín del Edén y conocemos quién es Dios y quién es la humanidad y qué es lo que está sucediendo, el plan de redención, entonces es fácil salirnos del contexto y echarle la culpa a Dios de ser un Dios injusto. Y aunque sería muy difícil que nosotros dejemos que esas palabras salgan de nuestra boca, Dios sabe perfectamente cómo pensamos y finalmente cómo reaccionamos. Muchas veces culpamos a Dios de ser injusto. Así que si se lo perdieron, les diría que revisen el estudio de la semana pasada, porque yo creo que había un sinnúmero de cosas que aprendimos que nos podrían ayudar a entender cómo Dios utilizó a tanto a Abraham como a Isaac para más bien darnos un réclame o un prototipo o una sombra preciosa del sacrificio vicario que el Padre y el Hijo harían finalmente en la cruz del Calvario por nosotros, por el pecador. Entonces, vimos que era mucho más grande que Abraham siendo probado, y aunque Abraham tenía la palabra de Dios, él había fallado, obviamente, en varias ocasiones, como lo hacemos todos los que somos hijos de Dios, que aún perdonados y redimidos, seguimos lamentablemente fallando y pecando, pero Dios en su misericordia seguía utilizando la vida de Abraham. Tan es así que nos mostró, como vimos, ese sacrificio impresionante, un sacrificio vicario, que quiere decir un sacrificio de sustituto, un sacrificio de expiación, que son términos teológicos que hemos ido estudiando desde la primera semana, y vimos que ellos pasaron su prueba, tanto Abraham como Isaac, y nos dejaron a nosotros el gran tesoro que vimos en el monte de Morías. Así que luego vimos la introducción de los hijos de Isaac y la llegada del tercer patriarca de la nación de Israel, nación que sería bendición para todas las naciones del mundo. Vimos que son dos mellizos y que Dios le avisó a la mamá, que es Rebeca, que dentro de su vientre habían no solamente dos muchachos, sino que había más adelante todavía dos naciones, dos pueblos lamentablemente divididos, y que ocurriría algo fuera de lo común, que era que el mayor
terminaría sirviendo al menor. ¿Ok? Eso continúa con la doctrina de la sustitución, continúa con la doctrina de la elección, continúa simplemente mostrando que Dios es soberano y que nosotros, los que hemos conocido al Señor, no ha sido por nada que nosotros hemos hecho, ni nada que hemos dejado de hacer, como veremos, sino que Dios en su misericordia puso sus ojos sobre nosotros y nosotros estamos aquí simplemente para testificar de la grandeza de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ir viendo hoy día también cómo Esaú, cómo el ser humano lleva a cabo algo que Dios ha predestinado, ¿ok? Y cómo coexisten estas doctrinas tan que parecen opuestas, que parece que no se pueden reconciliar, como Dios es soberano, pero el ser humano es responsable, no es un robot, y cómo esto coexiste lo veremos más adelante. Entonces, sí, Dios había dicho que el mayor serviría al menor, pero eso no quita, y veremos que Saúl más bien rechazó su primogenitura y de esta manera colaboró con el cumplimiento de lo que Dios le había dicho claramente a su mamá en Génesis capítulo 25, versículo 23. Y así quedamos ya con lo que nos corresponde esta semana. Ok, veamos entonces, vamos a hablar un poquito acerca del segundo patriarca, porque en la lectura que tenían y las clases y la tarea que tenían, todavía hablamos un poquito y vimos la vida de Isaac, que se registra muy poquito, pero sabemos que Isaac fue el segundo patriarca y es el papá del que sigue, ¿verdad? El tercer patriarca, ¿ok? Entonces, es importante que veamos cómo Dios va a reiterar o reitera el pacto con Isaac, que nosotros sabíamos porque le había dicho muchas veces a Abraham, a su papá, mi pacto es con Isaac, ¿verdad? Entonces, Génesis 26:1 nos dice lo siguiente, y todas podemos leer ahí. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero, como peregrino, ¿verdad? Como peregrino en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Escuchen que esto es simplemente Dios reiterando. Esto no es nada nuevo. Acuérdense que todo esto ya lo hemos visto nosotros con su papá, con Abraham. Y dice en el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y ahí está la cita de cuando Dios le dijo lo mismo a su papá Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Ok? Con esto quiero recordarles que cuando Dios hizo ese pacto unilateral con Abraham, que la bendición no era solamente para quedarse con la nación de Israel, sino que Dios levantaría de un hombre toda una nación, pero la intención siempre fue universal, porque Dios dijo desde el principio, ustedes serán bendición para todas las familias de la tierra, ¿ok? Eso quiere decir que la salvación nunca fue intencionada de quedarse solamente en Israel, sino que más bien Dios la extendía a través de Israel para todas las naciones del mundo. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, ahora vamos a ver que la manzana no cae lejos del árbol, ¿verdad? Porque si es que hubiésemos podido continuar con la historia versículo a versículo, que sería lindo, a Isaac le miente al rey de los filisteos acerca de Rebeca, y se repite la historia que habíamos visto con Abraham y con Sara en Egipto, ¿verdad? Entonces, una visita celestial, autorrevelación de Dios, Isaac en Gerar. Dice el versículo 23, y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas,
porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, lo cual hemos visto desde el principio, que es una postura de adoración, es un acto de adoración, ¿verdad? Ellos hacían un altar e invocaban el nombre de Jehová, como lo hicieron desde Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y plantó allí su tienda. Acuérdense que su papá también vivía en tiendas, Abraham, y plantó su tienda, y abrieron los siervos de Isaac un pozo. ¿Ok? Entonces, fíjense que cada que Jehová inicia una visita celestial, el único que está haciendo es reiterar el plan de salvación, reiterar el plan de redención. Aquí no es un plan diferente para Abraham y para Isaac, aunque son dos vidas diferentes, obviamente, pero simplemente está progresando el plan de redención, cambiando de mano a mano de las personas que Dios había elegido para ser partícipe de este plan. Entonces, nación santa, el pacto es con Isaac, ¿verdad? Ahora, en Génesis 24, si nos retrocediéramos, hubiésemos visto que Abraham hizo todo lo posible por buscar una esposa para Isaac, ¿ok? Alguien que fuera de su propia familia. Porque si nos retrocediéramos hasta Génesis capítulo 11, nos acordaríamos que aún el papá de Abraham, sin saber los detalles, salió de Ur de los Caldeos y se llevó a su familia hacia Harán, donde él se quedó y murió, pero toda la familia fue sacada hacia la tierra de Canaán. Aunque en capítulo 12 vemos que se enfoca todo en la vida de uno de los hijos de Terah, que es el papá de Abraham, que es Abraham, ¿verdad? Ahora, no podemos dejar atrás este conocimiento que Dios está no solamente obrando en estas personas individuales, como la vida de Abraham y la vida de Isaac, pero Dios está desarrollando, como dijimos, una nación santa, que quiere decir una nación pura, una nación dedicada y consagrada a Él. ¿Para qué? Para bendición de todo el mundo. ¿Cuál es la bendición? Es una bendición económica, es una bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición es conocer a Dios, es regresar a una relación, o sea, una reconciliación con nuestro Creador, ¿ya? Y volver a saber cuál es nuestro propósito, de dónde vinimos, para qué fuimos creados, ¿ok? Esa es la bendición que Israel tenía para el resto del mundo, porque Dios eligió hacerlo a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de los 12, que ya vamos a ir andando, pero la bendición que ellos tenían era que ellos eran la nación por la cual vendría el Mesías judío, el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mirar un ratito el pecado de Esaú, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Esaú? Inicialmente fue su rechazo de su derecho. ¿A qué me refiero? Bueno, él, como primogénito, tenía un derecho de la herencia de su padre. Más sin embargo, él rechazó este derecho, y obviamente vamos a ir viendo cómo esto se conecta al hecho de que Dios ya había anunciado que el mayor serviría al menor. Entonces, Génesis 26:32 dice lo siguiente: entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Se acuerdan? Si leyeron, tendrían que acordarse de este momento cuando Esaú llegó cansado a su casa y se moría de hambre, según él se moría de hambre, y Jacob aprovechó, también él, culpable, aprovechó en querer comprarle su primogenitura, ¿verdad? Todo lo que eso conllevaba a través de un plato de lentejas. Y esta fue la manera que Esaú percibió, bueno, total, yo igual me voy a morir. Él tenía una perspectiva muy temporal. ¿Para qué me va a servir la primogenitura si total después yo me voy? Y a mí qué me importa todo lo que viene por delante. Claro, él pensando en su hambre, pensando en saciar su necesidad del momento,
soltó algo gigante y así vemos cómo él colaboró con lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Pero por su propia voluntad, no es que Dios le torció el brazo, y que bueno, no le quedó otra porque ya Dios lo había escrito. No, no, no. Entonces, ¿qué hizo? Que él, como dijimos, vendió su primogenitura y el resto en realidad es historia, ¿verdad? No vamos a poder ver cada detalle, pero sí vamos a ver unas cuantas cosas que son la base de lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Lo que nosotros queremos al estudiar la palabra es conocer más a Dios. ¿No? No se trata de llenarnos de 5.000 detalles, porque si los detalles no nos están llevando a conocer más a Dios y después conociendo más a Dios, debemos conocernos más a nosotros mismos. Acuérdense que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Si alguien va a conocer quién es el ser humano, tendríamos que empezar con quien nos creó, ¿verdad? Y esto es sumamente importante y esa es la base de por lo cual nosotros estudiamos. Entonces, el versículo 34 dice lo siguiente, pero no quiero dejar esto de lado, que el pecado, así como le pasó a Esaú, nos pasa a nosotros y le puede pasar a cualquier persona. Nosotros minimizamos el poder del pecado, lo fuerte que es, cómo nos jala, como lo hizo con Caín, cuando Caín se fue en contra de Abel y terminó hasta matándolo. Entonces, en el versículo 34, seguimos con la historia y dice lo siguiente, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo. Si quieres saber quiénes son los eteos, puedes visitar Génesis capítulo 10, versículo 15, para darte cuenta de lo siguiente. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo, otro Eteo, estos dos eran hijos de Canaán. ¿Se acuerdan quién era Canaán? Canaán era el hijo de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, el hijo que fue maldecido por su propio comportamiento en el tiempo de Noé. Yo le diría que vayan a visitarlo para que se acuerden qué fue lo que pasó desde ese entonces. Y dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, estos matrimonios, estas mujeres que Saúl trajo a la familia, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? Bueno, vemos en Deuteronomio capítulo 7, porque acuérdense siempre que Moisés es quien está escribiendo todo el Pentateuco, todo lo que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, todo está siendo registrado por Moisés. O sea que todo este conocimiento que Dios está utilizando para escribir desde el principio hasta que Moisés, hasta después del Éxodo, todo eso entra en el conocimiento que Moisés sabía. Y entonces yo me presté de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, donde Dios les dijo a través de la ley a los israelitas que no deberían emparentarse con ellas, que no deberían nunca casarse entre el pueblo judío y las naciones paganas, porque las naciones paganas tenían sus dioses y tenían sus ídolos, y Dios siempre advirtió que un hombre que se casara con una mujer que servía a ídolos, esa mujer, entonces, lo jalaría tarde o temprano para que él terminara también en la idolatría. Y eso le pasó, ¿saben a quién? A el hombre más sabio de toda la tierra, sin contar a Jesucristo, porque él está en otra categoría, pero el hombre más sabio que hubo en la tierra, ya deben saber ustedes, que dice la palabra que hubo hasta ese entonces y habría más adelante, Salomón. Esto le sucedió a Salomón por casarse con una mujer egipcia, por casarse con diferentes mujeres paganas. Él, siendo el hombre más sabio, terminó en una idolatría total y terminó escribiendo Eclesiastés, que es excelente libro para ver cómo concluyó el hombre más inteligente en cuanto a lo que era casarte fuera de esta nación que Dios estaba utilizando. ¿Por qué son tan especiales? Porque Dios los estaba utilizando a ellos para darse a conocer, Entonces, vamos ahora a ver algo interesante, el pecado del favoritismo. Ahora, Isaac y Rebeca
¿Ok? ¿Qué tenían ellos en casa? Lo que tenía Abraham con Sara. ¿Se acuerdan cuando metieron a Agar a su matrimonio? Y después tuvieron a Ismael, y toda esa discordia y toda esa división que había en casa, se repite la historia. Aquí Isaac y Rebeca quedan divididos, por más que ellos tuvieron una promesa de Dios de qué era lo que iba a suceder con sus hijos desde antes que ni siquiera nacieran, pero ellos no se pudieron agarrar de esa promesa y estar unidos en el camino, aunque iba a pasar algo tan grande como que el mayor terminaría sirviendo al menor. Pero ellos se dividieron y tuvieron que vivir unas cosas sumamente difíciles por no haber estado unidos en lo que Dios les había hablado, ¿verdad? Entonces, después de que Esaú le vendió la primogenitura a su hermano menor, Jacob, todavía viene otra escena donde Jacob va a engañar a Esaú, tontamente, porque si él ya tenía la primogenitura, a él le correspondía la bendición, pero como había una división tan grande entre papá y mamá, entonces vamos a ver otro rollo y otro meollo que van a hacer toda esta familia para llegar finalmente a lo que Dios había dicho desde el principio. ¿Ok? Entonces, Isaac, nosotros vemos con nuestra lectura que él se empeñó que la bendición recayera sobre Esaú. Esaú era su favorito, Esaú era finalmente el mayor, ¿ok? Pero Rebeca tenía un favoritismo con Jacob. Ahora, Rebeca sí sabía que, los dos sabían que el mayor iba a servir al menor, pero de todas maneras vemos aquí que hay un favoritismo, y eso trae un engaño y un problema tan grande en casa. Entonces, en Génesis 27, versículo 30, retomamos ahí la historia y dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo. ¿Quién? Tu primogénito, Esaú. Ya Esaú había vendido la primogenitura. Sin embargo, Esaú, yo soy tu primero, yo soy el primogénito. Bendíceme, tienes que darme la bendición. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses, y yo le bendije y será bendito? Entonces, esta historia es bastante común para las personas que han estudiado Biblia o han leído Biblia, ¿ok? Aquí es cuando Rebeca se pone en un acuerdo con Jacob y planifican que Jacob, que escucharon que Isaac quería bendecir a Esaú, ¿ya? Y entonces Rebeca y Jacob se pusieron de acuerdo, y Rebeca le dio tremenda consejos a Jacob, que se pusiera la piel como su hermano, que se vistiera y se disfrazara por completo, ¿verdad? Y que entrara como un sustituto, aún oliendo como el primogénito, ¿verdad? Y entró. ¿Y qué hicieron? Que Jacob terminó finalmente con la bendición, lo cual Dios había ya dicho, él lo había dicho. Sin embargo, ellos hicieron todo su rollo, y así terminó la cosa, ¿ok? Pero vamos a ver las consecuencias de que ellos hicieron esto, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Dios es tan maravilloso, que Él sigue obrando a pesar del pecado de toda la familia. Ahora, Dios todo lo sabe. Entonces, miren cómo Él obra con el ser humano a pesar de todo esto. Y aquí es donde quiero marcar esta coexistencia, la coexistencia entre estas dos doctrinas que normalmente encuentran mucho conflicto, como que no pudieran coexistir. Pero miren, aquí estas dos doctrinas es la doctrina de la soberanía de Dios
la soberanía de Dios, es decir, que Dios está en completo control, en completa autoridad, y la responsabilidad humana, que por más que Dios está totalmente en control, no quita, no es que el hombre es un robot, porque eso es lo que la gente dice, bueno, si Dios está en completamente control, pues entonces el hombre es un títere, un títere, un títere. No, el hombre no es un títere, porque fíjense, si el hombre no hubiese tenido responsabilidad, entonces todo el plan de salvación, de traer a alguien para tomar su lugar, para pagar su culpa, ¿cuál fuera la necesidad? ¿Cuál fuera la necesidad? Entonces ahí se rompería toda la necesidad del evangelio, porque si el hombre no es culpable, porque Dios no le está pidiendo responsabilidad, entonces tiramos al agua completamente todo el evangelio. Estas son doctrinas, chicas, fundamentales, y aunque pueden ser difíciles entenderlas y pueden ser como complicadas, porque estamos hablando de cosas divinas, estamos hablando de entendimiento divino, ¿verdad? Es difícil para nosotros porque nosotros tenemos solamente una opinión, y es la opinión que nosotros tenemos y la cual normalmente solo nosotros entendemos, y nosotros estamos capaces de culpar aún hasta a Dios porque no entendemos cómo las cosas funcionan. Ahora, Dios escogió a Jacob como el próximo patriarca, eso ya está claro, pero esto no quitó que cada miembro de la familia hiciera su voluntad con esta sorprendente situación. No, yo les pediría que se regresen y que vean toda la situación, si no la conocen especialmente, pero que se den cuenta que todo está atado, todo está atado. Ahora, bendecido para bendecir, porque fíjense que Dios no bendice para que uno se lo coma todo. Dios no está en el negocio de darte más razón para que tú seas egocentrista. Si Dios te da una bendición, si Dios te ha llamado para ser parte de esta historia, es para que participes en pasar la voz, es para que participes en servir su propósito, no es para que yo soy bendecido, entonces ahora no tengo nada que hacer porque yo soy la bendecida. No, 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 es bendecido para bendecir. Inclusive, la bendición es una gran responsabilidad en cuanto al plan de salvación, ¿ok? Dios había dicho. Acuérdense cuánto no vimos con Sara y Abraham. ¿Cuándo fue que Isaac nació? Cuando Dios había dicho. ¿Cuándo fue que, cómo se dio? Exactamente como Dios había dicho. Esto tenemos que entender, que Dios, cuando Él da su palabra, es como está escrito y está escrito, ¿ok? Génesis 27:34 dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y le dijo: vino tu hermano con engaño, que es verdad, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Ahora, lo que había ocurrido ha pasado mucho tiempo entre una cosa y la otra cosa. Nosotros, como todo lo vemos en el mismo capítulo o un capítulo separado, pensamos que un día le hizo el robo de la primogenitura y al día siguiente le robó la bendición. No, ha pasado toda una vida, porque aquí es que va a morir Isaac y está pasando la bendición a sus hijos. Sin embargo, Esaú dice, él me ha suplantado dos veces. La primera vez dice, se apoderó de mi primogenitura, ¿no? Que no es totalmente cierto, porque sí, Jacob se apoderó, pero él la vendió por voluntad también, ¿ok? Número dos, y dice, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo Esaú a su papá: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. Pues, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz
y lloró. Bendecido para bendecir, como estaba diciendo. Ahora veamos sustitución. Sustitución. ¿Qué es importante acerca de la sustitución? Nos enseña, aparte de cómo Dios va a sustituir al pecador con su Hijo Cristo Jesús, que es lo más grande, creo, de la sustitución vicaria, del sacrificio de sustitución. Pero también nos enseña algo más acerca de Dios y nos enseña la elección de Dios. ¿Ok? Fíjense esto en cuanto a lo que acabamos de leer, de que Jacob suplantó a Esaú. Yo me puse a fijar un poquito acerca de qué significan las palabras suplantó, como la palabra también sustituyó. Si podríamos utilizarlas de la misma manera. Bueno, Jacob me suplantó, Jacob me sustituyó. Pero encontré que en realidad aquí hay una diferencia bien grande entre sustituir y suplantar. Y es esto: Dios sustituyó al mayor por el menor. O sea, Dios no hizo nada incorrecto, porque Dios, él eligió a que Jacob fuera el tercer patriarca, porque él siendo soberano puede hacer eso sin tener que suplantar, porque suplantar es como hacerlo a la mala, es como hacer algo a la mala. O sea, yo te puedo sustituir si tú necesitas que yo te cubra con algo y tú me dices, Javi, ¿me puedes sustituir? Y sí, yo te puedo sustituir. Otra cosa es que tú llegues a tu clase y yo te suplanté. Es como, ay, ya tú no puedes dar la clase, ahora soy yo. Eso es suplantar. ¿Se dan cuenta qué diferente es como el corazón, como la iniciativa de la persona? Entonces, ahora, Dios sustituyó al mayor por el menor. ¿Ok? ¿Qué doctrina fundamental nos enseña esto? Como les dije, nos enseña acerca de la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios está haciendo su voluntad y no hay quien le reclame a Él porque Él está haciendo su voluntad, ¿verdad? Ahora le podemos reclamar, pero la cuestión es que igual Él no nos va a tener que dar una explicación, aunque Él bastante nos deja entender. Ahora, fíjense lo que hizo Jacob. Jacob suplantó a Esaú, ciertamente, porque todo fue hecho a la mala, ¿verdad? Aunque Dios había sustituido, él suplantó. ¿Por qué? Porque esta también es una doctrina fundamental que hacemos bien en reconocer, que es la rebeldía del ser humano, la autonomía. O sea, ellos han podido confiar desde el principio, los papás, bueno, Dios escogió sustituir a Esaú por medio de Jacob, y simplemente ir llevando la vida así. Pero no fue así. Ellos agarraron un favoritismo y llegó al punto de que Jacob suplantó honestamente a Esaú, y Esaú se sintió suplantado por Jacob, aunque siempre fue lo que Dios había determinado y había decidido. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, no podemos perder de vista el tema central, como le estoy diciendo. Todo esto, por más que en la vida de Jacob, la vida de Saúl, que él se casó y que se cortó, no podemos enfocarnos como si el plan de redención no estuviera gobernando todo. Dios está gobernando todo a través de este plan de redención, porque Él se está autorrevelando a través de este plan maravilloso llamado redención. ¿Ok? Esto está sucediendo. También es importante que nos demos cuenta que todo lo que estaba sucediendo, este meollo de problemas, este pecado y este comportamiento estaba ocurriendo dentro del pueblo elegido. Esta es la familia, esta es una de las familias elegidas como patriarcas. Aquí está Isaac unido con Jacob, que es el próximo que está corriendo el plan de redención, y vemos este comportamiento porque todos somos pecadores y todos necesitamos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de ellos? ¿Cuál era la razón por existir? Porque a través de ellos venía el Redentor y la salvación para el mundo entero. Imagínense. Entonces, muchos se pueden preguntar, y de pronto esto les puede resonar un poquito en su propia mente, y se han encontrado ante este tipo de pregunta que no la podemos muchas veces resolver. Y es lo siguiente: si Dios está haciendo, como les digo, lo que quiere, ¿por qué? Y repetimos, ¿por qué culpar al ser humano? ¿Por qué? Entonces, aquí es cuando vemos nuevamente
Nuevo, estamos viendo la coexistencia de estas dos doctrinas fundamentales. Dios nunca tentó, Él no tentó a Isaac y a Rebeca a dudar de lo que Dios había dicho. Él no, ni siquiera se aguantó, ni siquiera lo guardó de secreto. Él se los dijo a ellos desde antes que los mellizos ni siquiera nacieran. Sí, ahora Dios no hizo que ellos tuvieran un favoritismo, ni que se pelearan, ni que Rebeca incitara a Jacob para que le engañara a su papá y a su hermano. Dios no tienta a nadie. Dios puede probar, pero él no tiene la culpa de nada de este comportamiento. Sin embargo, Dios ya había hablado. Entonces, aquí es donde tenemos que ver, wow, estas cosas realmente sí se unen. Dios es soberano y el hombre es libre, escuchen, es libre de hacer lo que quiere. El hombre es libre de hacer lo que quiere, pero ojo, cuando yo digo que es libre de hacer lo que quiere, no estoy diciendo que es libre de hacer lo que debe, porque hacer lo que debe es diferente a hacer lo que quiere. Ahora, maravilloso aquellos que hemos nacido de nuevo y tenemos la semilla incorruptible por dentro, los que hemos creído y puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que tenemos ahora el Espíritu Santo que nos ayuda a luchar y que no siempre estamos más bien queriendo hacer lo que queremos, sino que sabemos que lo que queremos nos va a llevar muchas veces a lo que no debemos. Y ya tenemos, aunque sea esta lucha, que el apóstol Pablo habla claramente en su capítulo 7 de su carta a los Romanos, donde dice él, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, lo que debo hacer o quiero hacer, no lo hago, más bien lo que no debo hacer y no quiero hacer, eso hago. Oh, qué terrible este hombre que soy por dentro, pero bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y el Espíritu Santo, por quien nosotros hemos sido libertados para empezar a vivir como debemos y no solamente hacer lo que queremos. Bueno, ya sabes que no quiero, no voy a hacer eso, no voy a confiar en Dios, no voy a ir acá, no voy a hacer, no. Sabemos perfectamente, la palabra uno dice, ¿a qué te llevó? ¿A qué te llevó a hacer lo que tú querías? ¿Te llevó a algo bueno? No, te llevó a cosas que ahora te avergüenzas de haber hecho, porque Dios sabía perfectamente que nosotros ser libres es estar en Él, ser libres es obedecerlo a Él, ser libres no es hacer lo que yo hago lo que me da la gana. Oh, eso era, pero una de mis líneas favoritas antes de conocer a Cristo. Yo hago lo que me dé la gana, porque es mi vida, es mi cuerpo. Si yo me quiero sacar un hijo, es mi cuerpo. Si yo quiero hacer cualquier cosa, es mi cuerpo. Yo hago lo que me dé la gana. Bueno, eso me llevó a una muerte física, a una muerte espiritual, ciertamente, porque todo el pecado termina porque la paga del pecado es la muerte, y luego casi me llevó a muerte física en varias ocasiones, y si no fuera porque Dios en su misericordia me rescató y me salvó, yo hubiese estado hasta el día de hoy, si todavía estuviera acá haciendo lo que yo quería, en camino al infierno, como nos dice la palabra, para todos los que siguen haciendo lo que quieren y no tienen cómo realmente reconocer que son esclavos de su naturaleza, que los llevará a una separación si es que no reconocen su necesidad por el Salvador y por ese nuevo nacimiento que necesitan a través del arrepentimiento y de su fe puesta únicamente en Cristo Jesús nuestro Salvador. Bueno, quiero recordarles que la Biblia, ¿ok? No es un libro de historia, no es un libro de leyes, no es un libro únicamente, aunque encontramos leyes, encontramos historias, encontramos narrativas, encontramos poesía, profecía, todo eso. Pero la Biblia, ante todo, es la autorrevelación de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no se hubiese autorrevelado? Entonces, quiero que entendamos que cuando estamos estudiando la Biblia, lo primordial es conocer a Dios. Si nosotros empezamos con nosotros, vamos a tener una visión completamente distorsionada de quién es Dios. Entonces, normalmente nosotros nos sentamos como jueces y vemos, bueno, Dios, a ver, voy a abrir tu Biblia, dame una promesa, dame una razón por la cual yo voy a creer la Biblia. A ver, dime algo nuevo. Ay, dime algo nuevo, que todo es viejo.
Y nosotros así nos sentamos, a ver, no, eso me parece, ay, no, ese versículo no me parece, ay, no, ay, las muertes, que maten a los animales, ay, no, no, a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, no, a mí por favor me traes el Dios ese que da pan y que multiplica, el que bendición, no. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Dios siempre ha sido trino. Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es el gran soberano. La Biblia nos revela ante todos. Si primero vemos quién es Dios en la Biblia, vas a ver cómo tú inmediatamente ¡pum!, te van a poner en tu sitio y ¿sabes qué? Aquí va a empezar la vida. Recién va a empezar la vida cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos nosotros separados de Dios. Sin embargo, quiénes somos nosotros en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver el carácter del Dios Santo. Ya lo hemos hablado desde el principio, desde la primera semana, hablamos acerca de los atributos. ¿Se acuerdan esa palabra que es una palabra como teológica de los atributos de Dios? Algunos comunicables, algunos incomunicables. Pero bueno, es interesante entender que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. ¿Verdad? Santo, separado por completo, impecable, es casi, no hay palabras para completamente hablar de quién es Dios. Pero sí sabemos que hay diferentes cosas que la Biblia misma nos va enseñando, que nos va acomodando para ver la majestad de este ser tan maravilloso, ¿ok? Y bueno, empezamos con que Dios es autoridad. Dios tiene autoridad sobre todo. Inclusive él dice, él es el rey de reyes, por algo él es Dios, ¿verdad? Dios quiere decir que él es el que está en control de todo, él es la gran autoridad. Y con esto nosotros lo llamamos su soberanía, ¿verdad? La soberanía de Dios está hablando de su autoridad. Ok, a la mano derecha mía, santidad, izquierda de ustedes creo. Santidad, Dios es como dije, santo, santo, santo. Y con esto lo vemos a través de su justicia. Dios es santo, Dios no puede coexistir con el pecado, porque Él es puro, perfecto, Él es santo. Entonces su justicia, Él manifiesta su santidad a través de algo que nosotros conocemos, su justicia. Él es justo, Él es perfecto, Él no es variante, Él no cambia, Él siempre es perfecto y justo. Dios es también amor. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos conocido el amor de Dios en el sacrificio que Él hizo de su hijo por nosotros. Dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que Él no escatimó a su hijo, Él no reservó a su hijo como lo hizo con Abraham, Isaac, que le dijo, Abraham, no toques al muchacho. No lo toques porque ya sabemos, ya sé que tú temes a Dios, que estuviste dispuesto a entregarme a tu único hijo, al hijo que tú más amabas. Sin embargo, la palabra nos dice que nosotros hemos conocido un amor que nosotros no podríamos ni imaginar. ¿En qué? En el sacrificio vicario, el sacrificio que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo coincidieron y coordinaron desde antes de la fundación del mundo. En esto hemos conocido el tipo de amor. Cristo dijo que no hay mayor amor que aquel que entrega su vida por otro, y esto es lo que ellos hicieron por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos conocer quiénes eran ellos, ¿verdad? Digo, la Trinidad, 3 en 1, tres personas, un solo Dios, como lo presenta la Biblia. Luego también conocemos la bondad de Dios, Ahora, Dios ha hecho llegar su bondad a nosotros a través de algo que conocemos como su misericordia. Ahora, la misericordia es como que Dios no nos dé lo que merecemos. ¿Ustedes saben qué es la misericordia? La misericordia es cuando Dios nos quita de alguna manera lo que nosotros merecemos. Ahora, nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, paz Dios por el amor de Dios que en su sacrificio vicario hizo su justicia perfecta. En ese sacrificio Él nos extendió primero su misericordia y luego, que es como un negativo, ¿verdad? Es como borrar una cuenta, pero ¿por qué? Porque Dios pagó la deuda, ¿no? No es que Él cambió, porque acuérdense que Él es justo, no es que Él dijo, ay, se me fue la mano, ay, no, ay, pobrecitos, ay, mira cómo han quedado, ay, no, ¿qué van a hacer ellos? No,
Dios provió desde el principio todo esto perfecto. Él sació su justicia porque virtió su ira que debería haber caído sobre el pecador en su Hijo Cristo Jesús, y de esta manera Él pudo justamente extendernos su bondad a través de algo que la Biblia llama su misericordia, Bueno, aquellos que han recibido su misericordia, que es un negativo, ¿verdad? Bueno, también han recibido su gracia. Y esto nos habla acerca de su generosidad, de que Dios es un dador de vida, un dador de amor, un dador de todo, ¿verdad? Entonces, hemos visto que aquellos que hemos recibido la misericordia, donde Dios ha puesto nuestros pecados sobre su Hijo Cristo Jesús y ha satisfecho su ira, entonces Él nos extiende su gracia, por la cual nosotros hemos llegado a ser adoptados, hemos llegado a ser reconciliados, y ahora somos uno con Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, esto es el carácter de Dios Santo. Acuérdense que estamos viendo cómo estas doctrinas fundamentales, cómo coexisten sin tocar a Dios, sin tocar al hombre, y cómo Dios las une para reconciliarnos. La soberanía de Dios. Busque algunos versículos, porque es importante que entendamos a qué nos referimos, a qué nos referimos. Y nos referimos yo no puedo explicarlo mejor que versículos. Me parece que hacemos bien siempre de buscar versículos para ver a qué nos referimos y dejar que el Espíritu Santo obre lo que solo Él puede obrar. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Ok? Ahí vemos una clara explicación de lo que se conoce como su soberanía. Ahora, en el Salmo 135:6 dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿verdad? Salmo 46:9 nos dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y en Daniel 4, versículo 35, encontramos: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, tenía para escoger muchísimos versículos, y ustedes también harían bien en buscar estos versículos y dejar que simplemente maceren su corazón. Ahora, vamos al otro lado de esta moneda, ¿ok? A la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos revela acerca del estado del hombre? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice en breve, digamos? Nos dice originalmente, en los capítulos 1 y 2 de Génesis, que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, ¿verdad? Y que de aquí es donde nosotros tenemos valor. Por eso es que todo ser humano tiene valor, porque ha sido hecho a la imagen de Dios, ¿ok? Bueno, hablamos mucho acerca de lo que esto significa, pero en breve solamente me voy a mi próximo punto, que es que el ser humano es un ser relacional, ¿verdad? Y es un ser moral. ¿Por qué? Porque como fuimos hechos a la imagen de Dios, entonces estos son dos conceptos de Dios que nosotros adquirimos porque fuimos creados a su semejanza. Entonces somos seres relacionales, fuimos creados para estar en una relación con Él, una relación vertical con Él, pero también fuimos creados para tener una relación horizontal con los otros seres humanos con los cuales nosotros compartiríamos identidad, propósito y todo lo que teníamos que hacer.
Ahora, porque fuimos creados como seres morales, Dios nos dio una habilidad, nos dio lo que se llama una voluntad, ¿verdad? Entonces, la voluntad es porque somos morales y teníamos la capacidad, cuando nos crearon, de escoger lo correcto y rechazar lo incorrecto, ¿ok? Teníamos esa capacidad porque Dios puede. Ahora, la voluntad de Dios nunca está tentada de hacer lo incorrecto, pero Él nos pasó a nosotros lo que nos correspondió y teníamos, siendo criaturas libres, porque Él no creó robots, ok, teníamos esa voluntad, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió en el capítulo 3 de Génesis? Por lo cual es tan importante que no perdamos de vista todo lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Sucedió la caída de la humanidad, ¿no? Ahora, como Adán y Eva nos representaban a nosotros, todo lo que pasó con ellos, ¿no? Nos llegó a nosotros, porque de ellos nacieron hijos, y lo que nosotros recibimos desde Caín y Abel, lo que ellos recibieron fue un ADN corrupto. Entonces, mientras no es que la imagen de Dios se destruyó por completo, ¿ya? Definitivamente quedó como casi perdida, pero Dios la rescataría. Y eso también vimos la promesa desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios, a pesar de lo que habíamos hecho nosotros voluntariamente, Él había prometido que iba a restaurar lo perdido, empezando con la relación y luego la restauración de nuestra identidad y de nuestro propósito y de nuestra adoración, que es para lo que nosotros fuimos creados, para adorar a nuestro Dios. Ahora, cuando quedamos con cuando recibimos el ADN, nuestra nueva naturaleza, después de la caída, como estaba corrupta o estaba pecaminosa, que es otra palabra también, ¿ok? ¿Qué pasó con nuestra voluntad? Nuestra voluntad quedó esclavizada. ¿Bajo qué? Bajo la idolatría. ¿Se acuerdan que Satanás, la serpiente, le dijo a Eva que si ella se comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le había dicho que no debería comer, que ella sería como Dios? Eso fue la mentira, el engaño que él utilizó y que ella se compró, ¿verdad? Como, oh, yo voy a ser como Dios, decidiendo por mí misma, sobre mi vida, y de esa manera todos quedamos en idolatría. ¿Y cuál es la idolatría más grande? Nosotros pensamos que una estatuita en tu casa puede ser un ídolo y nos aterramos. ¡Oh, mira ese ídolo! Y sin embargo, Dios nos está mirando que tampoco es que a Él le gusten esas estatuas, porque claramente Él habla acerca de las estatuas en muchos lugares de la Biblia, pero la idolatría más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios reyes, nosotros mismos nuestros propios señores. Yo durante todo el día, yo no sé tú, yo hago exactamente lo que yo quiero. Yo todo el día, si no fuera porque Dios me retiene, si no, me dormiría todo el día, no haría nada, porque eso es lo que mi carne quiere hacer. Pero la idolatría mayor es tú estar en el lugar de Dios decidiendo como que tu vida es tu vida. Entonces, ahí es donde quedamos todos haciendo lo que nosotros queremos, aunque no es lo correcto, y estoy hablando del hombre no redimido, del hombre caído, ¿verdad? Él es número uno en su vida y él está haciendo su reino, él está sirviendo su reino, sus intereses, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que nosotros quedamos autónomos, quedamos como que no tenemos que darle respuesta a nadie, yo no le tengo que contestar a nadie. Acuérdense que cuando uno va creciendo, no ves las horas de llegar a un punto en tu vida, cuando tú tienes tu vida y tu papá y tu mamá no te pueden decir nada, ni a qué hora vas a regresar a tu casa, ni qué es lo que vas a comer. Nosotros nos morimos por ese momento y luego sales y te das cuenta como, oh, esto no era tan lindo. Ok, sí, puedo llegar a la hora que quiera, pero ahora mañana tengo que ir a trabajar. Oh, sí, puedo dejar las luces prendidas toda la noche, pero ahora voy a tener que pagar el bill. O sea, nosotros somos súper autónomos y rechazamos toda la autoridad. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Mamá, mamá. Y así somos con Dios.
A mí Dios no me va a pedir cuentas. A mí Dios, yo lo voy a llamar cuando lo necesite. Y de ahí estás en un problema. ¡Ay, Dios santo! Dios mío, por favor, te ruego. Te juro que la próxima semana voy a ir a la iglesia. Como que Dios lo único que quiere es que tú vayas a la iglesia. Oh, qué horror. Me río, pero creo que me río de nervios. Me río porque yo sé cuán cierto es todo esto. Porque como nos dice Pablo, ok, no porque ahora Dios te ha salvado, no quiere decir que te tienes que olvidar de que tú estuviste exactamente tan idólatra y tan autónomo y tan pecaminoso y tan malcriado con Dios toda tu vida. O sea que esto no es para, oh, mira la gente que no va a la iglesia. No. Ir a la iglesia no te resuelve el problema, por si acaso. Bueno, entonces, ahora sí, versículos en cuanto a la idolatría de la humanidad, ¿no? Porque no es justo que no miramos en la palabra en cuanto a lo que Dios dice del ser humano. Y ya nosotros hemos pasado por aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5, antes del diluvio, cuando Dios mostró su juicio, el venidero, pero en ese momento no era de todo, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha en la tierra. Y si nosotros decimos, ay, sí, tienes razón, la maldad y la tierra está terrible, terrible. Entonces Dios continúa y dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios aquí mete a toda la humanidad, y si no fuera porque Él quiso vertir su misericordia en Noé, porque había prometido mandar un Salvador, todos hubiésemos entrado en ese diluvio y nadie, no hubiese habido ni necesidad de un arca, ni necesidad de Noé con su familia, ni las esposas, ni los animalitos, ni mucho menos el sacrificio de los animales limpios para continuar con la historia hasta el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente, ok, este es Jesucristo en su conversación con Nicodemo, para los que se acuerdan de lo que está ahí, dice, y esta es la condenación, esta es la condenación de todos los pecadores. Tendrían que regresarse un poquito al versículo 18 y dice que la luz vino al mundo, Jesucristo, que es la luz del mundo, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres, hablando de hombres y mujeres, hablando de toda la humanidad, amaron más las tinieblas, la oscuridad, la pecaminosidad, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ok? Aquí tenemos a Dios dándonos un diagnóstico en el Antiguo Testamento, en solo 6 capítulos, de cómo quedó la humanidad, y luego Jesucristo dando el mismo diagnóstico de la humanidad en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora, en el capítulo 8 del mismo evangelio, Jesús les respondió, hablando con los fariseos, y les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿quién no hace pecado? ¿Quién no hace pecado? ¿Quién no peca? ¿Quién no peca todo el día? Dice, que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Ahora, aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Señor, que Cristo es el Señor, y que reconocemos que necesitábamos un Salvador y hemos sido redimidos, hemos tenido un nuevo nacer, ya no somos esclavos del pecado, más sin embargo, el pecado todavía está presente y nosotros vemos cómo tratando de luchar contra envidias, contra celos, cosas que se levantan que uno dice, ay, ya, menos mal ya no fumo, ay, ya no fumo. Ay, qué bueno, ay, no, ya le vencí el pecado. Y luego ves una persona fumar y dices, ay, qué barbaridad, cómo fuman. Y entonces ahí estás tú juzgando a una persona que estaba en la misma cosa donde tú estás. Y siempre tenemos orgullo, tenemos tantas cosas como, ay, menos mal que yo no soy como ese fumador. Ay, porque yo ya dejé el cigarro. Ay, porque ¿quién? No, ay, fumar. Y súper orgulloso. Es que somos así, ¿verdad? Pero Dios, menos mal que nosotros estamos aceptados y perdonados en Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense en Efesios capítulo 5, cómo aquellos que ya han sido perdonados por el Señor tienen otro tipo de vida, porque tienen honestamente victoria sobre el pecado, al menos poquito a poco, pero ya no tenemos la culpabilidad que nos está matando en la conciencia. Miren lo que dice, porque el deseo de la carne
dice Pablo en Efesios, ya cuando está hablando de la carne, cómo lucha contra el espíritu, dice, porque el deseo de la carne, es decir, la naturaleza, es contra el espíritu, que es Dios, y el del espíritu es contra la carne, ¿verdad? Están siempre peleando y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. O sea, quiere decir que Dios ha puesto su espíritu en nosotros para detenernos y retenernos de hacer lo que nosotros queremos hasta que por una renovación de la mente van cambiando nuestros deseos y tú dices, wow, ya, tú sabes que ya yo no tengo deseos, los deseos de antes realmente Dios los ha ido cambiando y tú misma te das cuenta, wow, Dios está obrando en mí, ya no soy la misma persona, aunque todavía lo necesito, pero, ay, menos mal que ya no soy tan egoísta como antes, menos mal que ya no soy tan orgullosa como antes. O sea, van cambiando poquito a poco, porque el Espíritu va obrando en uno a través de su palabra, a través de las experiencias, a través de la oración, a través de todos estos medios de gracia que Dios nos da. Bueno, entonces, la doctrina de elección. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Hay personas que la ven súper como un conflicto gigante, ¿no? Como que, uy, hablar de esta doctrina en realidad es un conflicto, es innecesario, es divisivo, es terrible, a mí no me gusta, pero honestamente, ¿sabes qué? Yo pienso que se están perdiendo de algo tan grande, porque la doctrina de la elección simplemente nos está clarificando, simplemente nos está recordando esta combinación de nuestro Dios majestuoso, que Dios nunca ha estado fuera de control, que Dios no, y tampoco que Dios nunca está en compromiso, Dios no está en ningún compromiso, Dios hace lo que hace por su buena voluntad, en ningún momento, imagínate, ¿qué sería si Dios hizo algo y ahora está en compromiso? No, Dios está haciendo todo lo que quiere y Dios es bueno, Dios es maravilloso. Entonces, esta doctrina nos debería llevar a conocer más a nuestro Señor y a quedarnos más sorprendidas de que Dios hiciera algo tan impresionante que, no sé, me parece, esto a mí ha tocado mi corazón de tal manera que me ha llevado a amar más a Dios, no a sentir como que, ay, pero, no. Ahora, es importante porque a través de ella, ¿sabes lo que vemos? Vemos una combinación hermosa del carácter de Dios. Ahora, Dios no se separa en ningún momento, no es como que Dios es amor y en un momento es soberano, y en un momento es justo, y en un momento es santo. No, él siempre es todo a la misma vez. Pero como nosotros, que somos criaturas creadas, ¿cómo vamos a conocer a un ser tan complejo? Especialmente cuando estamos tan lejos de él. ¿Cómo nosotros vamos a conocer lo que es la santidad si nosotros somos llenos de pecado? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios justo si nosotros somos súper injustos? Si nosotros nos miramos a nosotros para conocer quién es Dios, nunca hubiésemos llegado. Entonces, tenemos que ver cómo en esta doctrina lo que vemos es una combinación de tantas de sus partes hermosas. Entonces, miren, nos presenta, por ejemplo, la santidad de Dios. ¿Por qué la santidad de Dios? Porque Dios en su santidad, hace justicia. Él hace justicia por todo lo que ha ocurrido. Él nos muestra que Él es santo y que Él no va, como dije, a excusar nomás lo que ha pasado en la tierra, pero Él muestra su justicia. ¿Pero cómo muestra su justicia? Muestra su justicia por medio de un amor inconcebible. Es un amor inconcebible al hacer ¿qué? Al ofrecer un sacrificio vicario, un sacrificio sustitutivo, un sacrificio impresionante. ¿Quién le va a decir? Mira, Dios, ¿sabes qué? Nosotros estamos en este problema. ¿Qué tal si tú te pones en un cuerpo y tú te encarnas, ¿ya? Y dejas tu gloria en el cielo y vienes acá a la tierra y naces, por una virgen, ¿ya? Y entonces naces en un pesebre porque no hay sitio en el establo para ti o en el hotel para ti, ¿ok? Y entonces nosotros te vamos a maltratar, te vamos a escupir, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer el otro, te vamos a hacer el otro, te vamos a crucificar, ¿ok? Y entonces, cuando ya nosotros hemos hecho todo eso, entonces tú al tercer día te levantas y algunos de nosotros vamos a decir, bueno, sí es suficiente, y otros vamos a decir, no es suficiente, ¿ok? Entonces sí, entonces tú eres Dios y nosotros no. No, ese no es Dios. Dios nos presenta su santidad por medio de su justicia y su justicia por medio de su amor inconcebible. Y ese amor inconcebible lo presenta a través de un sacrificio inconcebible también. ¿Ok? Y su soberanía, ¿qué es su soberanía?
vemos su soberanía expresando su voluntad. Su voluntad, ¿cómo expresando su voluntad? Al extender misericordia y gracia a quien Él determina, a quien Él determina. Él no puede estar en un compromiso, Él no puede estar que le debe nada a nadie. O sea, si para tal caso podríamos quedarnos con, ok, Él es justo y Él dijo, si pecas, ciertamente morirás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero lo que pasa es que hay características y atributos de Dios que no se hubiesen podido conocer si Él mismo no permite y no hace un plan donde nosotros tenemos la plataforma para conocer todas estas partes que revelan algo tan maravilloso de Él. Ahora, tenemos que entender que la Biblia es una revelación progresiva. ¿Ok? Entonces, estamos pasando por la historia de Jacob y Esaú. Y esta es una historia que más adelante, cuando un teólogo como el apóstol Pablo, un hombre como el apóstol Pablo, ¿ok? Que es de la línea, como dice él, si alguien tiene de qué jactarse, dicen Filipenses, soy yo. Yo soy israelita, fariseo, en cuanto al celo, mataba, perseguía a la iglesia, en cuanto a la ley, nunca fallé, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que esta doctrina de la elección, Pablo la desarrolla más adelante, utiliza a estos hermanos para mostrarnos esto. Entonces es importante que la veamos porque se ve por toda la Biblia. Entonces, cuando pasan los años, como 2000 años más tarde, después de Cristo, obviamente, y Dios saca a Pablo de su ceguera y de su pecado, él hace una explicación tremenda en Romanos capítulo 9, no solo eso, sino que él también se va a prestar de Malaquías, donde hace referencia y Dios habla acerca del amor que él ha tenido con Jacob, ¿verdad? Y entonces dice así, ¿verdad? Digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, rechazar por completo mi salvación, ¿verdad? Separarme completamente de Dios, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. ¿Se dan cuenta? Hemos estado estudiando ahora los patriarcas, estamos estudiando, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque, bueno, esta es una de las preguntas de las personas que se hacen ahora. Bueno, pero si vino el Mesías judío, ¿por qué Israel lo rechazó? Entonces Pablo está diciendo, ¿saben qué? No le vayan a echar la culpa que Dios falló con su plan, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque él está haciendo una diferencia entre los que son su pueblo físico. Dice, mis hermanos parientes según la carne, ¿verdad? Porque hay un Israel étnico, ¿no? Pero había un Israel espiritual siempre. Y esto es lo que él está tratando de que ellos entiendan después del capítulo Romanos 8, que es un capítulo donde está hablando acerca de los hijos de Dios, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, que eso es lo que en realidad testifica que son sus hijos, ¿verdad? Salgan de donde salgan. Habrán salido de Israel étnico o habrán salido como gentiles, como fue Rahab o como fue Ruth, pero Dios siempre había tenido para salvar a todas las naciones por medio de este pueblo. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se dan cuenta cómo está él haciendo referencia después de tanto tiempo a esta misma historia?
Y dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, ¿ya? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Chicas, esta doctrina es una doctrina para conocer más a Dios. Esta no es una doctrina para nosotros engrandecernos nosotros y nosotros decir que algo tenemos especiales si hemos recibido su misericordia. Esa es la confusión. Esta doctrina nos hace entender cuán inmerecido es el amor de Dios que hemos recibido y cómo no es que nosotros hemos hecho nada, ni siquiera que hemos dejado de hacer algo los que conocemos a Dios, sino que Dios en su misericordia, para mostrar que Él es el soberano, que Él es el que está en control de todo, que Él es el que tiene misericordia, aunque todos merecíamos terminar en el infierno. Y esto, por eso digo, para entender claramente quiénes somos nosotros y para tener una respuesta correcta, honestamente, de humildad, que continúa creciendo en humildad, porque no es como, ay, qué humilde que soy, no, sino para continuar creciendo en agradecimiento y en humildad, para poder ver cuán grande es el Señor y adorarlo, porque solo Él es digno de que nosotros lo adoremos en respuesta a quién es Él, en su autorrevelación que Él nos da a entender este amor inmerecido. Si la doctrina de la elección no te lleva a entender que Dios nos ha dado como digo, amor inmerecido, creo que o no la estás entendiendo o la has entendido muy, muy mal. Entonces, como dije, esto todo es razón para adoración, ¿ya? Y quiero hablar ahora acerca de otra parte de esta doctrina que también a veces es difícil de entender y puede ser de mucho conflicto cuando no es necesario. ¿A qué me refiero? Quiero hablar acerca de detalles de la doctrina de elección. Uno de los detalles que la Biblia menciona mucho acerca de esta doctrina es la predestinación. ¿Y qué es la predestinación? Es tan solo que presenta el cuándo de la elección, ¿ok? La predestinación, miren lo que está diciendo, tiene que ver con la elección. Y lo único que nos está diciendo es cuándo esta elección ocurrió, ¿ok? No ocurrió cuando ya estábamos vivos, cuando Dios nos vio y dijo, ay, bueno, ¿sabes qué? Voy a escoger a Gaby, mira, ella tan apasionada y ella me conviene, la voy a poner en mi equipo, que es la manera que nosotros siempre pensamos. Nosotros vimos una persona súper carismática, una persona con bastante plata, una persona con bastantes dones y decimos, ay, ¿tú te imaginas si esa persona estuviera en el equipo de Dios? Porque como si Dios dependiera de nosotros, porque Él nos necesita a nosotros para terminar lo que Él está haciendo aquí en la tierra. ¿No se dan cuenta cuán equivocadas que estamos? Entonces, la predestinación tan solo presenta el cuándo de la elección, y la elección tan solo presenta que Dios es soberano, que Dios ha tenido misericordia, que Dios no tenía que tener misericordia, que esta es parte de su ser, es parte de su ser. Entonces, ahora podemos de repente mejor entender esta cadena dorada que le llaman al Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, donde dice lo siguiente, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, estamos hablando del cuándo de la elección, ¿verdad? Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
Ojo, es para esto que hemos sido predestinados, para regresar a la imagen de haber sido hechos a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo se trata de Él, todo se trata de Él. Y dice, a los que predestinó, o sea que Él hizo esto antes del destino, ¿ok? A estos también llamó, ¿verdad? Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a ellos también los glorificó, ¿verdad? Entonces, vemos, como Pablo dice en Filipenses, que lo que Dios empezó desde antes de la fundación del mundo, Él lo llevará a su conclusión en nuestra glorificación. ¿Ok? Y en Efesios también Pablo escribiendo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es para Él, todo es para su gloria, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Quiere decir separados completamente, para servicio para Él y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, escuchen, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, chicas, ay, si estas cosas que vemos aquí, no nos llevan a decir como, qué esperanza teníamos nosotros, si no fuera porque este plan Dios se comprometió Él mismo entre la Trinidad a llevarlo a cabo, ¿verdad? Yo le he dado a Dios 65,000 razones, nomás en los últimos días, para no escogerme a mí, y esto es que ahora que estoy salva, imagínense cómo yo me comportaba antes. Entonces, es lindo aprender que Dios no me separó a mí, Dios no virtió misericordia a mí que yo no merecía, no, en lo absoluto, ni la gracia, que es total un favor inmerecido, no por nada que yo hice, ni por nada que dejé de hacer, ni por mi religión, ni por mi tradición, por nada, ni por lo que iba a hacer al final de mi vida, ni porque nada, sino porque eso revela la grandeza y la majestad de Dios soberano, santo, justo, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia. Bueno, espero que esto realmente lleve a sus corazones a una adoración más profunda y que esto eleve a sus ojos que en sus ojos Dios sea como magnificado, que quien es Él sea aún más grande en cada una de sus vidas. Bueno, su gloria nuestro propósito. Fíjense que cuando Dios se lleva la gloria, es cuando nosotros sentimos que para esto yo nací, para la alabanza de su gloria. Fíjense en Efesios 3, esto yo lo he leído, discúlpenme porque lo copié en la gráfica anterior y la debí haber sacado aquí, así que nos vamos de frente a Efesios 2, versículo 4, cuando dice, mira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, nos dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, les repito, porque por gracia sois salvos. Casi siempre escuchamos esta parte, pero no retrocedemos todo, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la gloria de Dios, cuando estamos viviendo realmente nuestras vidas para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, porque nosotros siempre no somos como no nos satisfacemos. Agarramos un poquito de gloria y queremos más gloria, más gloria. No, pero cuando vivimos para la gloria de Dios, estamos realmente en nuestro propósito, ya estamos caminando hacia la restauración, como Cristo, que vino a hacer la voluntad de su Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Acuérdense, Él le dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y espero que así sea con nosotros, que nuestro alimento más necesario sea hacer la voluntad de nuestro Padre, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la bendición de Esaú y nos vamos a regresar habiendo ya hablado claramente de tanto a Esaú como Jacob. Simplemente, chicas, porque es una historia, como les mostré, que Pablo va a utilizar en el Nuevo Testamento para enseñarnos algo tan maravilloso acerca de Dios, y sería una irresponsabilidad pasar por aquí y no hablar acerca de todo esto para poder entender un poquito mejor, si Dios no nos permite, estas gran doctrinas que nos deben llevar a una adoración correcta y más profunda de nuestro Dios, hacia donde caminamos. Todos los días necesitamos caminar hacia una adoración más pura y más profunda y más cierta y sincera de nosotros hacia nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a retomar la historia y vamos a hablar acerca de Jacob, a la bendición del pacto, ¿verdad? Entonces, la bendición de Jacob, que era la bendición del pacto, seguir corriendo la carrera del evangelio, y la bendición de Esaú, que era algo diferente. Entonces, Génesis 27:37 dice lo siguiente: Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, ¿se acuerdan? Cuando él bendijo a Jacob, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, y esto lo leímos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, dice, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces, Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada, estamos hablando de conflicto, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Así que no es una bendición necesariamente de lo que uno quisiera escuchar, pero bueno, eso es lo que terminó siendo la bendición para Esaú. Y vamos a ver que esto fue grandes problemas, como lo fueron los israelitas los ismaelitas para los israelitas. También lo seguirán siendo también los edomitas, que son la nación que van a ser de Esaú, para los israelitas. Pero recuerden que todo regresa a ese conflicto que Dios presentó desde el jardín del Edén, donde dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y una te herirá, ¿no? La simiente de la mujer le herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Entonces, hablamos acerca de esta guerra cósmica que está gobernando la historia de la Tierra. Claro que la redención es la que va por encima, pero eso no quita que no hay una guerra celestial y una guerra entre todo espiritual que está gobernando. Entonces, la semilla corrupta, una reacción natural de un hombre pecaminoso, de un hombre caído, como lo hemos sido todos. Bueno, algunos estamos redimidos por la gracia del Señor, pero todos debemos reconocer que esta es una reacción natural la que tuvo Esaú. Dice Génesis 27:41 y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, y recuerden quién actuó de esta manera también, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Se acuerdan lo que pasó con Caín y Abel cuando vimos estas dos simientes que, aunque las dos habían nacido, habían entrado a la tierra por las mismas puertas? ¿Se acuerdan que hablamos de que todos entramos aquí con el ADN corrupto? Pero Dios, en su misericordia,
ablandó el corazón. Bueno, él obró en Jacob, sacándole de la esclavitud, pero vamos a ver que esto le va a costar a él también, ¿verdad? Fíjense que Jesús habla acerca de estos dos linajes. A veces nosotros, como no conocemos las cosas en el Antiguo Testamento, a veces lo vemos como de pronto como si fuera una parábola, pero que Cristo no está en realidad hablando de una cosa literal. Pero escúchense esto. Miren lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 13, versículo 36 hasta el 43. Dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, que es Cristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego, Allí será el lloro y crujir de dientes. Hablando Cristo, obviamente, del infierno, que la palabra en otro lugar, él dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, el ser humano, opta por, aunque escucha el evangelio, porque el evangelio sigue saliendo, todos los días sigue saliendo, y la gente rechaza y dice: no es para mí. Y tú le puedes decir a las personas: mira, Cristo murió por ti. La única manera que tú vas a poder restaurarte con Dios y llegar al cielo es si recibes este don, si recibes este regalo que Dios te está dando para que estés justificado delante de Él. Si te arrepientes de tus pecados y tú reconoces que has pecado contra Dios y que necesitas que Él te restaure, que Él te justifique, Jesucristo es esa persona, Jesucristo es el mediador, Jesucristo, pero las personas: no, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Bueno, ¿quién los está obligando a decir que no? ¿Quién los está obligando? Ellos están escuchando, ¿verdad? Ahora, si Dios no rompe, obviamente, esa esclavitud, pero es que Él no tiene la obligación de romper la esclavitud de nadie. Y a eso se refiere cuando dice: yo extenderé misericordia a quien yo extienda misericordia, ¿verdad? Entonces, continuamos aquí, dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿se acuerdan? El linaje de los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Referencia: la soberanía no elimina la consecuencia, y esto es lo que hemos estado hablando acerca de la soberanía, de que Dios está en control, pero que el ser humano está actuando por su propia voluntad. En Génesis 27:42 dice lo siguiente: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, a su hijo menor. Escuchen que siempre están utilizando la palabra mayor y menor, y dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué yo quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida?
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Jacob, ya saben, Esaú está tan molesto que él quiere matarlo. Ahora, Jacob debe huir por dos peligros fatales. ¿Cuáles son los peligros más grandes aquí? Es el riesgo de ser asesinado. Acuérdense que él es el tercer patriarca, ¿verdad? Obviamente eso no va a suceder, pero estamos hablando del riesgo en el cual ellos mismos se pusieron como consecuencia. Y por eso digo que la soberanía no elimina la consecuencia. Ahora, imagínense si Esaú tratara de matar a Jacob, que obviamente eso es lo que va a pasar si él se queda. Entonces, él debe huir para evitar ser asesinado. ¿Por qué? Porque en Jacob está el linaje del justo, ¿verdad? Por ahí es donde viene la semilla de la mujer, que es el Redentor. El otro riesgo es de casarse con mujeres paganas, como lo hizo Esaú en desobediencia y rebeldía contra sus padres, ¿ok? Y esto que pone en juego la santidad del pueblo, la santidad y el testimonio ante el mundo. Acuérdense que ellos eran los únicos que servían al único Dios, al Dios 3 veces santo. Ahora, ya estamos por terminar. Edomitas e israelitas. Edomitas e israelitas. Ahora, les voy a poner aquí para que ustedes lo lean en realidad a su propio tiempo, porque lo tienen también en su tarea. Y quiero que ustedes simplemente vean un vistazo al futuro de Esaú y Jacob, cuando ya no son Esaú y Jacob, sino son Esaú representa a los edomitas y Jacob representa a los israelitas. ¿Qué es lo que vemos durante toda su historia? Tristemente, no solamente dos hermanos en enemistad, pero vemos dos pueblos divididos tal como Dios se lo dijo a Rebeca antes de que los dos nacieran. Entonces, si nos vamos a un tiempo de más o menos 1445 antes de Cristo, después del Éxodo, cuando Israel sale como pueblo de Egipto, encontraremos lo que dice en Números capítulo 20 y dice lo siguiente, lo voy a leer. Porque total, cada uno puede ver el tiempo que pueda del estudio parando el video, ya les hemos dicho. Entonces, dice así, envió Moisés embajadores al rey de Edom, Edom es Esaú, desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, hablando de Jacob, pero ya son pueblos ahora, ¿ya? Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová, está hablando del Éxodo, ¿ok? El cual oyó a nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Este es Moisés contando. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sí, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom, ¿cómo le contestó Edom? ¿Cómo le contestó Edom a Moisés, que era el líder de los israelitas? Le respondió, no pasarás por mi país. No pasarás por mi país. ¿Quién le dio ese país a Dios? A Esaú. Había sido Dios. Pero fíjense, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellos. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. ¿Ok? Ojo, esto es bastante tiempo más adelante, pero miren cómo esto simplemente fue algo que desde aquí, este problema continuó hasta el día de hoy. Entonces, protección del linaje, y esto lo vemos en Génesis capítulo 28, desde el 1, ya nomás les voy a leer la historia para seguir con lo que hemos estado viendo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquí va pasando el pacto de la mano.
de mano de Isaac a su hijo Jacob, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo y le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, miren cómo reaccionó Esaú. Aquí que tuvo la oportunidad de arrepentirse, como nosotros, que Dios sigue llamando, el Espíritu Santo, es su obra, traer convicción a los pecadores para que puedan recibir al Señor como su sustituto, como su Salvador. Pero las personas, en vez de suavizarse y decir, wow, yo he pecado, necesito un Salvador, se ponen así como Esaú, al menos que Dios, y dice, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. ¡Oh, qué bonito! ¿A ti te parece mal, papá? ¿Ok? Y se fue a Esaú a Ismael, ¿se acuerdan? No solamente a hijas de Canaán, ¿ok? Que eran desde el tiempo de Noé, pero ahora más adelante otros enemigos, ¿ok? Me voy a las hijas de Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Imagínense, añadiendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Dios nos alcanzará. 28:10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Camino, ¿verdad? Jacob en camino a Harán. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ya esto no debe ser noticia para ustedes. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esa es una reacción correcta cuando uno se encuentra con Dios. Inmediatamente tiene un temor porque se da cuenta, wow, Dios es cierto, Dios es verdadero. ¿Verdad? Ahora, yo soy el camino. Jesús es el único mediador. ¿Quién se acuerda de esto? En Juan, capítulo 1, versículo 50, cuando Jesús mismo dice eso, esto de sí mismo dice, respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Jesús nos estaba diciendo eso mismo, que Él es el único camino al cielo. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice esto, que de pronto ya lo han escuchado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador. No hay dos mediadores. No hay nadie que pueda hablar contigo, que pueda hablar por ti y con el Padre. Solamente Jesucristo. No vayas a estar utilizando a ningún otro mediador. No vayas a estar utilizando a una persona para llegar a Dios. No vayas a estar utilizando a un santo para llegar a Dios. No vayas a estar utilizando a tu líder espiritual para llegar a Dios. ¿Ok? El único mediador entre Dios el Padre, Dios el Creador, Dios el Padre y el ser humano
dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Ahora, nosotros lo hemos visto, o sea, porque los que lo vieron, lo dieron a conocer y lo dieron a conocer y lo dieron a conocer y lo dieron a conocer, y por eso hemos llegado nosotros a conocerlo. Dios se encarnó y vino a la tierra. Dios no se quedó en el cielo y nos habló nomás, hola, hola, hola. No, no, no. Aunque Dios nos habló, como dice en Hebreos 1, a través de profetas, a través de Moisés, nos ha hablado a través de la naturaleza, sí, sí, pero a través de los apóstoles, pero Dios nos habló claramente y completamente para siempre en su único Hijo, la palabra viva, la palabra viva. La misma Biblia nos dice que Jesucristo es el Logos, Él es el Logos. Él dice, la palabra se hizo carne y Él tabernaculó, vivió con nosotros y lo hemos visto su gloria, hemos visto la gracia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, el único mediador. Así que si tú te encuentras en problemas, con esto digo, no es que estés en problemas y quieras que Dios te los arregle, sino en problemas en decir que Dios es Dios y que tú has pecado contra Él y que sabes que estás viviendo tu vida para ti y que necesitas reconciliarte. Dios ha provisto un mediador. Dios ha provisto a su Hijo Cristo Jesús, que nació en la carne, nació cubierto de carne, ¿ok? Para venir a vivir la vida que tú no podías vivir, para venir a vivir, a morir la muerte que tú no podías morir, porque tú tenías pecado, Él no tenía pecado, más bien Dios hizo que Él cargara tu pecado para Él morir en tu lugar, para pagar tu deuda. Entonces, al tercer día, como nos dicen las Escrituras, Él resucitó porque Él pagó la deuda y Él satisfizo la ira de Dios y Él nos ofrece la vida eterna porque Él venció la muerte y le ofrece la vida eterna a toda la persona que venga a Él y que se arrepienta de sus pecados y que reconozca que lo necesita. Él está con sus brazos abiertos y dice, yo nunca rechazaré a nadie que venga a mí. Cualquier persona que venga a mí, buscándome a mí, no buscando sus beneficios, no buscando lo que Él te arregle tus problemas, pero viniendo a Cristo porque tú lo necesitas a Él y sabes que Él es el mediador, el que Dios envió en tu lugar para que fuera la escalera que Jacob vio solo en sueños, y Cristo dijo, esa escalera que los ángeles subían y bajaban, yo soy la escalera, yo soy el que estuvo en el cielo, que bajó a la tierra y regresó al cielo, y yo soy el único mediador. No hay otro mediador, no hay otra mediadora. Tener mucho problema con a veces pensar que nosotros vamos a hablar con la mamá de Jesús para llegar a Jesús, para que Jesús llegue al cielo por nosotros. Eso la Biblia no lo dice por ningún lugar. Tenemos que tener mucho cuidado de esas maneras que nosotros pensamos que vamos a llegar a Él. No vamos a poder llegar a Dios si no es a través del único mediador que Él ha provisto en su Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, ya nos faltan dos para terminar. Escogido, pero no perfecto. Siempre queremos ver esto, que no porque Jacob fue escogido, fue un siervo perfecto, ¿verdad? Génesis 28, 18 dice, y se levantó Jacob de mañana, después de ese sueño que tuvo, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto es como una ofrenda agradable al Señor. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ya Dios le ha dicho que está con él, pero bueno, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea que, yo no sé, acá pareciera como que él todavía está reservando, como muchas personas que creen que le dan su vida a Dios, pero siempre están diciendo, si Dios, si me llego a casar, si tengo hijos, si les va bien y se van a la universidad y todavía me queda tiempo, Jehová será mi Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no por esto Jacob perdió su salvación. Y no quiero que nadie vaya a pensar que yo estoy diciendo que uno puede perder su salvación. Pero esto no quita que no podemos aprender de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro aprendizaje, para nosotros ver lo que hicieron y no repetirlo, o ver lo que hicieron correcto y repetirlo, obviamente. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Ahora, él está haciendo un compromiso, pero tiene como una condición, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de romper, de todas estas condiciones que nosotros le decimos, tú serás mi Dios si haces esto, 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 esto. Dios es Dios, Dios es Dios, y recordemos que en cualquier momento Dios puede pedirnos la vida que Él mismo nos ha dado, y ahí nos veríamos, wow, en tremendos problemas si nosotros hemos estado, tú sabes, como vacilando y no entregando nuestra vida por completo al Señor. Así que las animo y me animo mutuamente, porque no es que yo esté profesora y que yo, la profesora, no tenga que estar constantemente recordándome por medio de su palabra y el Espíritu Santo que sigue obrando en mí hasta la glorificación, pero animémonos unas a las otras a realmente vivir donde estemos que estemos y en la situación que nos encontremos, a vivir honestamente para Dios y para su gloria, ¿ok? Y para terminar, la conclusión, Dios es fiel, por supuesto que es fiel. La Escritura nos va presentando innumerables sombras del Redentor, el Redentor. Acuérdense que esta es una autorrevelación de Dios y bueno, vemos a Dios el Padre, pero también nos va revelando acerca de Dios el Hijo y el Espíritu Santo que vendrían más claramente adelante, ¿verdad? Tanto Dios como el ser humano continúan mostrando constancia, pero tristemente la constancia de la humanidad deja mucho que desear. No podemos decir que no hemos visto el mismo comportamiento. Acuérdense que les dije, la manzana no cae muy lejos del árbol. La manzana no cae muy lejos del árbol. Por eso que tenemos que tener cuidado, no solamente con lo que decimos, pero más con lo que hacemos. Podemos decir 1000 veces, no, yo no haría eso, y luego hacemos lo que estamos haciendo. Las personas están viendo lo que hacemos, no solamente lo que decimos. Entonces, bendito sea Dios, quien prometió rescatarnos por medio de la simiente de la mujer. Y yo creo que todas estarán diciendo en el otro lado de la clase, amén. Porque si hubiese sido por nosotros, esto se hubiese roto. Él tuvo cualquier cantidad de oportunidad y sigue teniendo en este mundo de tirar la toalla y decir, ya, que olvídalos. El Redentor será, sabemos ahora, simiente de Abraham, simiente de Isaac y simiente de hijo de, descendiente de Jacob. Nada ni nadie podrá cambiar la promesa del Señor. Aleluya y amén. Vamos a orar para cerrar nuestro tiempo juntas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en el entendimiento de quién eres tú y de quiénes somos nosotros para tener una actitud correcta hacia ti y hacia aún las cosas que tú permites que sucedan, porque nosotros muchas veces nos enojamos contigo porque tenemos unas condiciones y situaciones que no nos gustan. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti con todo nuestro corazón y ayuda, Señor, a aquellas personas que todavía tienen un conflicto interno en cuanto a su necesidad de ti o elimina, Señor, todas estas reservas que tus hijas muchas veces tenemos contigo, que no queremos rendirnos por completo, que queremos decirte, Señor, te voy a servir cuando la situación esté mejor, te voy a servir cuando tenga más dinero, cuando todo se arregle, te voy a dar mi vida por completo cuando mis hijos ya crezcan, cuando mi esposo cuando salves a mi esposo, ahí te voy a servir, o cuando en la iglesia se pongan a hacer lo que tienen que hacer, ahí te voy a servir. Señor, perdónanos y ayúdanos, ten misericordia de aquellos que aún han de conocerte, Señor, pero todos necesitamos tu misericordia continuamente para seguir viviendo para ti. Ayúdanos, oh Dios, que nuestras vidas glorifiquen a nuestro Salvador. Te damos las gracias en su nombre. Amén. Amén.